Cuarto webinar del Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa 3. Tecnológicos hermanos, académicos, estudiantes y el público en general. El día de hoy nos congratulamos con la presencia del maestro Víctor Luis Hernández Bartolo, quien nos hablará acerca del tema comportamiento, respuesta mecánica de los suelos en función de su compacidad. Asimismo, tenemos coordinando este evento al maestro Pedro Ancheita Bringas, quien nos dará entrada para que iniciemos. Entonces, profesor, maestro Ancheitia, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta importante conferencia que nos ofrece el maestro Víctor Luis Hernández Bartolo, a todos los compañeros, los ingenieros, maestros que se encuentran con nosotros también, bienvenidos al Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3. Bueno, con mucha satisfacción doy lectura de la trayectoria del ponente. Tenemos en este momento, ya para que nos dé una interesante plática sobre este tema de geotecnia, al maestro Víctor Luis Hernández Bartolo. El tema, como ustedes ya lo conocen y que fue indicado, es el comportamiento mecánico de los suelos en función de su compacidad. Trayectoria. El maestro Víctor es egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene maestría en geotecnia que lo realizó en la universidad, en el posgrado de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con el Instituto de Ingeniería de la misma UNAM. Experiencia: cuenta con 4 años de experiencia en la coordinación de proyectos relacionados con depósitos de jales, que incluye trabajos de campo, geotecnia y geofísica, laboratorio y gabinete. 2 años de experiencia previa en temas relacionados con el control de calidad de obra civil. Ha colaborado en varios artículos técnicos, presentado en las reuniones nacionales de ingeniería geotécnica en temas de investigación de propiedades mecánicas e hidráulicas de residuos mineros obtenidos de ensayos de laboratorio y pruebas de campo. Su área de interés también se enfoca en analizar la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante causado por el incremento del exceso de presión de poro en pruebas de campo y laboratorio. Actualmente, el maestro Víctor colabora con nosotros en el Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa 3, en actividad de docencia. Realiza, da ahorita clases sobre mecánica de suelos. Es también coordinador de geotecnia en la empresa Flopac Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y es integrante orgulloso de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vamos a dar inicio con la plática, pues el tiempo es corto y el tema es muy amplio, interesante. Lo único que les pediría a todos, por favor, que cualquier pregunta la puedan hacer llegar por medio del chat en esta plataforma, para que en el momento que el maestro Víctor lo decida, ir recibiendo a cualquier comentario o participación de todos ustedes. Bienvenidos jóvenes, bienvenidos compañeros maestros. Maestro Víctor, tiene usted tiene la palabra para iniciar con esta interesante plática. Hola, buenas tardes. Primeramente, agradeciendo a la comunidad tecnológica por invitarme, ¿no?, a dar esta charla. La verdad lo hago con mucho gusto. Y pues bueno, mi charla va enfocado principalmente a los compañeros alumnos, que ahorita pues estamos en épocas complicadas.
Pero que bueno, esta es una de las formas realmente de seguir en esta parte académica, ¿no? Y aprovechar los recursos que ahora tenemos, ¿no? Mediante esas plataformas, ¿no? También a los compañeros profesores de mecánica de suelos y el público en general, ¿no? Profesionistas que se dedican a esta área. Voy a tratar de dar un enfoque un poco conceptual, con el fin de que veamos un tema amplio, pero que lo veamos desde el punto de vista conceptual, que se nos quede en la cabeza cómo podría ser la respuesta mecánica de los suelos en función de varios factores, ¿no? Aquí solo he nombrado compacidad, pero he sumado a esta plática la influencia del grado de saturación y de la condición en la que se ejercen las fuerzas en los suelos, ¿no? En este caso, si permitimos flujo de agua, que sería drenado, o si impedimos el flujo de agua, ¿no? En suelo, que sería no drenado, ¿no? Voy a tratar de ser corto y conceptual para que se torne interesante, ¿no? Antes de continuar, voy a hacer una pequeña reflexión. Esto es en honor a mi familia. Nosotros somos originarios de la etnia náhuatl. Entonces, yo como orgulloso también de la etnia náhuatl, hablante del náhuatl también, pues hago esta reflexión. Está en lengua náhuatl, es Panitlali Titlacatkin, Panitlali Temiquise, ¿no? Que prácticamente hago referencia a que venimos del suelo, ¿no? Sobre el suelo nacimos y sobre el suelo moriremos, ¿no? Entonces es parte del gusto que tengo actualmente por la mecánica de suelos, que se ha ido desarrollando a través de mi corta experiencia profesional, pero que bueno, actualmente lo ejerzo con mucho gusto, ¿no? El objetivo de esta presentación, como ya lo mencioné, es presentar la respuesta mecánica del suelo en función de varios factores, es decir, si está seco, si está lleno de agua, si está suelto, si está muy compactado, si permito que falle con flujo de agua, con salida de agua, o si impido el drenaje. Entonces, voy a abarcar un tema amplio, pero espero sea muy interesante para ustedes y para la comunidad de alumnos, sobre todo, ¿no? Para los compañeros alumnos de ingeniería civil, que bueno, que esto les quede mucho en ustedes, ¿no? Este es mi índice general. Empiezo con la definición del suelo. Como el público es muy diverso, lo he incluido. ¿Por qué? Porque, bueno, para compañeros que a lo mejor no están de esta área, pues es bueno que tengan el concepto claro, ¿no? Hablo de la relación de vacíos, que para mí es el parámetro más importante cuando leemos un estudio geotécnico. ¿Qué son las propiedades mecánicas del suelo? Y las respuestas mecánicas en función de varios factores, como le hemos comentado, ¿no? Ese es el índice. Quien guste, posteriormente me puede mandar un correo y con mucho gusto le hago llegar la presentación por si quiere revisarlo a detalle, ¿no? Voy a comenzar con los conceptos básicos de los suelos. En sí, bueno, varios autores han tratado de definir qué es el suelo, ¿no? Hay tres autores, ¿no? Lomón y Budo dice que son materiales que son producto del intemperismo en las rocas. El gran maestro Juárez Vadillo y Rico Rodríguez, ¿no? En su obra ilustre, que es el libro de texto de toda Latinoamérica, que es todo tipo de material terroso, es un relleno de desperdicio hasta areniscas parcialmente sedimentadas. Es otro concepto que le estamos dando. El profesor Braja, que incluye ya una conceptualización ya más incluyente, donde aparte de hablar de que es un proceso a lo mejor de trituración, de intemperismo de las rocas, habla también ya de las fases del suelo. Es decir, que un suelo ya está compuesto por tres fases. Estamos hablando de la fase sólida, la fase líquida y la fase de aire. Ajá. El aire y el líquido pueden convivir mutuamente. Hemos llamado vacíos a ambos, ¿no? Entonces, es parte de lo que quiero comentar aquí. He puesto unas imágenes porque en mi caso, y igual para los compañeros profesores, hemos considerado que el suelo tenemos 4 tipos de características, de tipos, ¿no? Serían la grava, la arena y los finos. Los primeros, grava y arena, están definidos por el tamaño de partícula. Estamos hablando de partículas de 3 pulgadas hasta lo que se conoce como la malla número 4 para las gravas y de la 4 a la 200 para la arena. Todo lo que pasa en la malla 200, que es aproximadamente 0.075 milímetros, son materiales muy, muy chiquitos, ¿sí? Que hemos llamado finos. A eso los vamos a definir principalmente por su capacidad de moldearse, ¿no? Hay una diferencia ya en las clases jóvenes de mecánica de suelos,
ya verán ustedes la diferencia entre ambos materiales que están en función de su capacidad de moldearse, ¿no? Pero como una introducción, para nosotros geotenistas, eso se trata del suelo, ¿no? Voy a definir un concepto que para mí es de suma importancia, el concepto de relación de vacíos. ¿Sí? La relación de vacíos, de repente, es un tema fácil y complejo a la vez. Yo creo que es la principal propiedad que tienen que revisar todo ingeniero civil cuando reciba un informe geotécnico. La relación de vacíos le va a indicar la cantidad, el volumen de huecos o el volumen de vacíos con respecto al volumen de sólidos. Como tal, esa es la definición. Ajá. Si vemos este ejemplo, ¿sí? Tenemos nuestro suelo, ya hemos definido que tenemos la fase sólida, el agua y el aire. La suma de estos dos corresponde al volumen de vacíos. Yo a los compañeros alumnos les digo que el volumen de vacíos es todo aquel volumen que no es sólido, ¿sí? Es aquel volumen que puede ser agua o aire, o sea, hueco como tal, y el sólido es propiamente la partícula del suelo, ¿no? Si yo veo este cubito, por ejemplo, tengo un cubote grandote llamado volumen de vacíos, que puede estar ocupado por aire o agua, no sabemos, y un cubito chiquito de sólido. Cuando yo los mezclo, pues tengo un cubote grandote de aire o de agua, o sea, de vacíos con respecto a uno de sólido. Ajá. Acá abajo tengo el caso contrario, tengo un cubito chiquito de vacíos y lo sumo a un cubote grandote de volumen de sólidos. Cuando yo lo sumo, me queda de esta forma, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Tenemos dos tipos de materiales, por eso llamado compacidad. A la compacidad no me estoy refiriendo a la compacidad relativa, me estoy refiriendo al acomodo de partículas. Llamaré yo suelo suelto a suelos con relación de vacíos altos, es decir, que tengan muchos huecos, muchos vacíos en su estructura, y suelos densos, aquellos que tengan pocos vacíos en su estructura, ¿sí? Y yo aquí siempre les hago el ejemplo. Imaginémonos que yo voy a mezclar 12 carretillas de agua con una carretilla de suelo. ¿Cómo va a quedar la mezcla? La mezcla va a quedar muy aguada. A eso es a lo que me refiero cuando tenemos mucho vacío en la estructura. Caso contrario, si yo coloco media carretilla de agua por una carretilla de suelo, voy a tener otra consistencia más rígida, ¿no? El grado de saturación, que se define aquí como la relación de volumen ocupado por agua con respecto al volumen de vacío, es más bien la relación de todo el vacío que existe, cuánto lo tengo ocupado por agua, ¿no? Si no tengo nada de agua, es un suelo seco, un grado de saturación de 0. Si todos los huecos los lleno de agua, entonces tendré un suelo saturado, ¿no? Estamos hablando de un grado de saturación del 100%, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que son conceptos básicos, ¿no? Y que hemos visto en clase, ¿no? En los que estamos en ingeniería civil, me gustaría retomarlo y lo retomé precisamente para dar ya la continuidad a los siguientes temas, ¿no? ¿Qué son las propiedades mecánicas, ¿no? En el punto 3 que he marcado, ¿no? Tal cual lo tomamos prácticamente de la mecánica de materiales, tal cual, y lo voy a leer así, tal cual texto lo he puesto. Son propiedades del material relacionadas con su capacidad de transmitir y resistir esfuerzos y deformaciones. Es decir, son aquellas propiedades con las que nosotros podemos entender cómo se deforma, qué esfuerzos se transmiten dentro de un material, no propiamente el suelo nada más. Digo, está el acero, el concreto. La ingeniería mecánica estudia igual muchas propiedades, incluyendo propiedades del agua, de los fluidos. En este caso nos vamos a centrar nada más nosotros en lo que hemos llamado esfuerzos de compresión. Indico en esta figurita los esfuerzos que causan un corte, es decir, un deslizamiento, y aquellas propiedades elásticas que tienen mucho que ver con el modo de elasticidad, ¿no? O en sus clases de física clásica, ¿no? Que hemos llamado como módulo de Young, ¿no? Su capacidad de formarse, ¿no? Aquí solamente nombro dos, módulo de elasticidad y módulo de Poisson, aunque en realidad solo tenemos módulos de corte también, ¿no? Y otro, distorsión angular y otro tipo de propiedades como todos los materiales, ¿sí? Pero vamos a enfocar principalmente en este punto, en el esfuerzo al cortante, ¿sí? En la clase de mecánica de suelo se nos enseña pues, que la forma clásica de estimar la resistencia al corte es con la ley de Moore-Coulomb. Prácticamente hacemos una analogía con este cubito. Yo trato de empujar el cubo, pero hay una fuerza que me impide que deslice. Cuando esta fuerza es mayor a esta, entonces causa el deslizamiento, ¿sí? Que prácticamente pues, está regido por
por la que hemos llamado la ley de Moore-Coulomb, que es la resistencia al corte, es igual al esfuerzo normal. Es este esfuerzo sobre un plano de falla por una tangente de un ángulo phi, que es una relación de ambas fuerzas, ¿no? Si lo queremos ver o relacionar con la física clásica, sería con el coeficiente de fricción de aquellos problemas cuando veíamos el plano inclinado, ¿no? En el caso de un suelo, el plano de falla es el contacto entre granos. Entonces, si yo aplico una fuerza hacia acá, la resistencia al corte actúa, es decir, se opone a ese movimiento, ¿no? Aquí tengo un ejemplo más claro. Tengo un edificio que voy a ir construyendo por niveles sobre un talus. Hay una fuerza que ese edificio causa hacia abajo y que ese resistencia al corte se opone, ¿no? Recordemos que el esfuerzo normal, el esfuerzo vertical, puede ser horizontal o vertical, que es este que está aquí, y se saca con el peso volumétrico por la carga, ¿no? Más el esfuerzo transmitido. Entonces, ¿qué pasa? Yo construyo un piso y genero un esfuerzo hacia abajo, otro piso y otro piso, ¿sí? Entonces, todos esos pisos, el esfuerzo que yo voy a transmitir aquí tiene que ser menor que lo que resiste el suelo para impedir que se deslice. Es como este caso que tengo aquí. En este caso, para que yo pueda moverlo, tengo que vencer esta resistencia, ¿no? De eso se trata la resistencia al corte en la mecánica del suelo, ¿no? Y se representa con una ecuación de la recta. Literal es un IMX más B, ¿sí? Donde X es la variable en el eje X. Y la ecuación en este caso venía siendo la ordenada, ¿no? Tangente de phi vendría siendo la pendiente, ¿no? De la ecuación de la recta como tal. Si yo veo en un caso real, comúnmente nos encontramos este tipo de situaciones en nuestro día a día, ¿no? Sobre todo en muchas de nuestras colonias, ¿no? Que bueno, están en topografías abruptas, topografías complicadas, ¿no? Donde vamos a ver este ejemplo de la resistencia al corte, ¿no? ¿Qué pasa con esos edificios? Y si yo sigo cargando aquí mi estructura, voy a generar un movimiento hacia abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que no deslice? Pues la resistencia al corte de lo que vimos en el ejemplo pasado, ¿no? Impide que esto se deslice, ¿no? Acá tenemos otro caso. Acá no se aplicó un esfuerzo vertical. Aquí más bien recordemos, que el plano de falla es el contacto entre granos, de acuerdo al ejemplo que vimos la vez pasada. Pero si entra agua dentro de los granos, van a separarse. O sea, los granitos se van a separar y al no tener contacto grano con grano, entonces va a permitir que no haya plano de falla y eso deslice, ¿no? Comúnmente eso es muy común en las obras carreteras, sobre todo en zonas tropicales. Yo soy originario de la Huasteca Potosina y allá nuestras lluvias son muy complicadas. Entonces tenemos mucho este problema. Entonces el entendimiento de lo que es la resistencia al corte ayudaría mucho en atender esos problemas, ¿no? Vimos el esquema, el agua entra dentro de la estructura y separa los granos. Los granitos son estos circulitos, ¿sí? Los separa y ya no hay contacto entre granos. ¿Cómo podemos obtener esa ley de resistencia en algo físico visible? Comúnmente, y solo hablaré de pruebas de laboratorio. En este caso vemos una máquina triaxial que tiene la capacidad de transmitir esfuerzos, tanto verticales como horizontales, además de medir presiones internas y medir el drenaje. Tenemos de varios tipos. La no drenada no consolidada, que es la U, que se refiere prácticamente a que la muestra llega tal cual está en campo. Si está seca, así llega. Si está saturada, así llega. Si está parcialmente saturada, así llega. Se monta tal cual. Se le aplican esfuerzos horizontales y se ensaya, ¿no? Tenemos una prueba CU que tiene un proceso ya más complicado. Montamos la probeta se encuentra en esta parte, la saturamos, ahí sí, si viene seca hay que saturarla, si viene saturado, de igual forma hay que medir que esté saturado bien, se consolida y se falla. ¿Cuál es la característica de este punto? Que no se permite drenaje en la falla. Es decir, cuando vamos a fallar, yo taponeo la salida del agua, entonces voy a ver cómo el agua dentro del suelo va a reaccionar, es decir, si va a separar las partículas o no, ¿no? Este es otro caso de los sellos axiales CD, que es consolidada drenada, lo mismo que el anterior, solo que en la falla, en lugar de taponearlo y ver cómo el agua o separa las partículas o es estable, aquí no, aquí voy a permitir que salga el agua, ¿no? Aquí vemos la representación de los esfuerzos actuantes
el mayor y el principal menor, que comúnmente se asocia como el esfuerzo vertical, y ya vimos que es el que actúa, ¿no?, en dirección vertical, en el caso del edificio que les mostré, ¿no? Otra prueba para obtener este parámetro de resistencia en campos puede ser el ficómetro, que literal es una sonda que se introduce dentro de una perforación, tiene dientes, y yo le aplico una presión a esta sonda para que se hinche y se indente dentro del suelo, y los dientes se agarren dentro del suelo, y luego lo jalo hacia arriba. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a generar un corte aquí en función de una presión. Entonces, aquí voy dibujando mi ley de resistencia, como lo vimos en las diapositivas anteriores, que prácticamente es una ecuación de la recta que te relaciona la resistencia del cortante con el esfuerzo del actuante del suelo, ¿no? En este caso, ya en sus clases de mecánica de suelos, ahondarán más en el tema, pero veremos la representación de los esfuerzos que hemos hablado dentro de una probeta de suelo, ¿no? Tenemos el caso del esfuerzo principal mayor, que comúnmente se asocia al vertical, más el desviador, los esfuerzos horizontales, y todos sus componentes de mecánica de materiales que ya han trabajado. Si lo vemos aquí en una probeta fallada, si se dan cuenta, ahí está la aplicación de los esfuerzos, plano de falla, y todas las propiedades mecánicas, ¿no? Tal cual es una representación de esto con una probeta real, ¿no? Esto lo hicimos para un esfuerzo dado, ¿no? Un esfuerzo de confinamiento dado. Si yo le aplico otro esfuerzo, me va a dar otro círculo, y así sucesivamente voy a ir obteniendo mi ley de resistencia a un módulo. ¿Sí? Ya vimos lo que es la parte mecánica como tal, lo que son los conceptos mecánicos. Ahora sí, vamos a entrar a lo que me han invitado en esta charla, ¿sí?, que es ver cómo responde el suelo ante varias condiciones. Inicialmente había puesto compacidad, pero he sumado también lo que es el grado de saturación. Es decir, cómo afecta el que no tenga agua y el que tenga agua sobre la estructura, ¿no? Sí. Vamos a ver, por ejemplo, el caso que mejor representa esto en condiciones rápidas e instantáneas, es el ensayo U, tal cual tengo la muestra, así como está, si está seca, si está llena de agua, o si tiene el mixer entre agua y suelo, así como está, lo llevo al laboratorio y lo ensayo, ¿no? ¿Qué pasa cuando está seco? Si yo le aplico un esfuerzo, quien me va a tomar la resistencia, esos son los granos. El contacto entre granos me va a tomar la resistencia, ¿sí? Cuando está seco un suelo, la resistencia de los granos es quien me lo va a tomar, ¿no? Cuando está saturado y no hay forma de que salga el agua, el que me va a tomar la resistencia no van a ser los granos, va a ser el agua, ¿sí? El agua es quien me va a tomar los esfuerzos. Aquí hay una confusión. Comúnmente se asume o se dice que un ensayo, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no?, un ensayo U siempre me va a dar un ángulo de fricción 0 y una cohesión. Hasta cierto punto es cierto, pero eso más bien es porque la probeta está saturada. Entonces quien está respondiendo es el agua. Por eso siempre tenemos estos casos. Pero en un suelo seco tendremos ángulos de fricción. Y ese es uno de los conceptos que quiero reforzar en esta parte, ¿no? Porque comúnmente se ha dicho que las arcillas no tienen ángulo de fricción. Pero si yo a una arcilla la seco, pues es como si fuera, como si la secara y tuviera una olla de barro, ¿no? Cuando la ensaye, voy a tener un plano de falla, ¿no? Entonces, no propiamente tiene que ser así. Tiene mucho que ver la cantidad de agua que hay en su estructura, ¿no? Aquí tengo un ejemplo donde el ángulo de fricción interna, ¿sí?, varía cuando cambia el grado de saturación. ¿Qué vemos aquí? Que cuando llegamos al 85% de grado de saturación, esto tiende a caer. ¿Por qué? Porque aquí los esfuerzos ya los está tomando el agua. Aquí todavía los tomó el suelo, ¿sí? Entonces es muy notorio la caída del ángulo de fricción. Esto quiere decir que en suelos con grado de saturación menor a 80 o 70, que el agua realmente todavía no tiene una reacción como tal. Todavía el suelo es el que responde ante la resistencia de una fuerza externa, ¿no? Y sí, vuelvo a retomar, comúnmente se dice, la arcilla te va a dar ángulo 0, pero no, es lo que les comentaba. Tiene mucho que ver con su grado de saturación, ¿no? Es cierto, la arcilla es fina y tiene la capacidad de chupar agua y de encerrarla y de absorberla y no dejarla salir. Entonces, por esa razón, cuando las ensayamos comúnmente nos va a dar ángulo 0. Pero si esa arcilla estuviera seca, no te daría ángulo 0, ¿no? Tal cual, pongo aquí mi ejemplito, es un tabique de arcilla
si fuera cierto me daría 0, pero no. O sea, realmente sí hay una resistencia y tiene mucho que ver el grado de saturación. Esto de lo que acabo de hablar anteriormente más bien es con respecto a la cantidad de agua que existe dentro de las estructuras en una condición tal cual está, sin ningún proceso. Yo la muestra, aplico cargas y ahí voy a ver quién me responde, si el agua o el suelo. Ahora pasaremos a otro tipo de condición, es decir, una condición que está saturado, ¿sí? Un suelo saturado, pero que cuando yo le aplico una carga, ¿sí? Voy a permitir que el agua fluya, es decir, que el agua drene, ¿sí? Es otro tipo de falla que podemos ver también en los suelos. Aquí tengo dos casos, ¿no? Aplico un esfuerzo al corte y ¿qué pasa? ¿Sí? Las rueditas estas se van a acomodar y se van a ir hacia abajo. A esto le llamamos, es un comportamiento contractivo. Aquí lo puedo ver en este esquema. Le apliqué un esfuerzo de corte y se hizo más chiquito, ¿no? Es decir, tenía una probeta de cierto tamaño o un suelo de cierto tamaño, pero como estaba muy suelto, es a lo que yo me refiero anteriormente con las relaciones vacías. Tengo muchos huecos, a pesar de que está saturado, pero yo dejo que salga el agua. Cuando le aplique la cara, voy a hacer que se haga más chaparra, ¿no? Entonces voy a tener una compresión. Esto para los suelos sueltos. Para el caso de los suelos densos, voy a aplicar el mismo esfuerzo de corte, pero en lugar de que se me haga chiquito, se me va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque está tan apretado, los granos están tan juntos, que para vencer la resistencia, se tiene que montar una partícula con otra. Es decir, esta partícula tiene que rodar sobre esta y sobre esta para poder vencerla. Caso diferente en este que sí tenía el espacio. Entonces, por esa razón se dice que son suelos dilatantes, que están más relacionados a los suelos densos, ¿no? Es decir, existe un incremento aquí de volumen, ¿vale? En este tipo de casos, ¿no? Este tipo de pruebas donde sí podemos ver cómo responde el suelo, si se achaparra o se hace más grande, tiene mucho que ver con su respuesta de sus curvas de esfuerzo de formación, ¿no? En este caso, para suelos que tienen características densas, siempre vemos que tienen una mayor resistencia. Si yo le aplico una carga, tiene una mayor resistencia, ¿no? Estamos llegando a 3.5 con respecto a estas en color rojito que corresponden a suelos sueltos, que siempre tienen esfuerzos más pequeños. También podemos ver, en el caso de suelos densos, hablamos de fallas en la mecánica de materiales, los compañeros estructuristas también lo utilizan mucho, ellos le llaman fallas frágil, ¿no? Donde llegas a un pico y luego cae de repente a un residual, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con el plano de falla que se desarrolla aquí. Si se dan cuenta, aquí llegó un pico y cayó. ¿Por qué? Porque ya deslizó en un plano de falla, ¿no? Pero ¿qué pasa con los suelos sueltos? Los suelos sueltos, cuando yo le aplico el esfuerzo, no desarrollan ese plano de falla. Solo se hacen más chiquitos y se abomban. Decimos coloquialmente que se abarrilan. Entonces tenemos dos formas de fallar en los suelos cuando tenemos condiciones donde permitimos la salida del agua, ya sea que sí aguanta mucho, pero de repente se rompe y se cae de golpe, o no falla como tal, pero se sigue deformando. Es como si estuviéramos sobre una plastilina tal cual, ¿no? En este caso es como si estuviéramos en un cilindro de concreto que lo cargamos y de repente se rompe, ¿no? Y en este otro caso es como si estuviéramos sobre una plastilina, en el que como tal no falla, pero sigue deformando, ¿no? A grandes deformaciones como tal, ¿no? Esto nos hace pensar que en estos casos de suelos densos, podríamos hacer círculos de Moore con el pico y con el residual. En el suelo suelto, el pico y el residual pues es el mismo, ¿no? Llamaremos pico al punto máximo y al residual, digamos, al esfuerzo último, ¿no? Bajo este concepto podemos tener círculos con los picos, que es como lo he nombrado aquí, con el círculo lleno, y con el residual, que he nombrado aquí con un círculo punteado, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, tengo dos ángulos de fricción interna, y yo como diseñador geotécnico digo, a ver, calcúlame la capacidad de carga de esa cimentación. ¿Qué ángulo de fricción utilizo? ¿El pico o el residual? Híjole, pues no sé, el laboratorio me dio uno nada más, ¿no? Y con ese me voy, ¿no? Igual para la estabilidad de talud, tenemos que entender bajo qué condiciones deberíamos
señalar o escoger un ángulo de deflexión interna como tal, ¿vale? Entonces esto queda para la reflexión. Podemos obtener todos los ángulos de deflexión interna que queramos, ¿no? Tanto, por ejemplo, el pico nos va a dar muy alto y el residual quizás un poco más abajo, ¿no? Bajo ese esquema, ya el profesor Budo en su libro ha dicho, por ejemplo, hay una envolvente de círculos que se van a acomodar para aquellos esfuerzos residuales, es decir, ya cuando fallaron, y aquellos en las que son densas, pues vamos a tener círculos más grandes, ¿no? Más grandes, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos ángulos de fricción para residuales y para picos, ¿sale? En el residual, pues nos va a dar la condición última, la de falla, quizá la más conservadora, y la de pico nos va a dar una condición instantánea, propiamente porque el material lo resiste. Y aquí, otra vez la pregunta, ¿cuál tomo? ¿El pico o el residual? ¿Sí? De repente es complicado seleccionar uno. Y esto lo hago porque no solamente existe un ángulo de fricción interna para cada material, tiene mucho que ver si está suelto o si está compactado o denso. Y me regreso a esta lámina. ¿Sí? Aquí está suelto y aquí está denso. ¿Sí? Voy a tener diferentes comportamientos con que está denso a que está suelto, ¿no? Como tal, esto es lo que quiero comentar e ilustrar en la parte del comportamiento del suelo drenado, la variación que podemos tener en los ángulos de fricción, ¿no? Que no propiamente van a depender de un solo valor, sino que estará muy relacionado con la parte de su compacidad. Es decir, si está suelto voy a tener una condición, si está denso voy a tener otra condición, y en el denso es el preocupante. En el denso voy a tener una condición pico, y cuando falla voy a tener una condición residual, ¿no? Entonces, es parte de la reflexión que quiero comentarles. Aquí vemos la envolvente de los ángulos pico y la envolvente de los ángulos residuales. Por ahí Moni Budo dice que diseñemos con el residual. Sí, propiamente es más conservador, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el suelo tiene una especie de tapón que cuando yo le aplico un esfuerzo, el agua no sale, está dentro de la estructura? ¿Qué pasa con esos suelos, no? En este caso tengo un suelo suelto, ¿sí? Aquí tengo los granitos de suelo, ¿sí? Todo esto azul es agua, entonces están separadas las partículas. ¿Qué pasa cuando yo le aplico un esfuerzo? Al no permitir el drenaje, el agua va a empezar a separar las partículas. Y al separar las partículas, prácticamente los granos van a flotar. Y eso prácticamente desliza. Es como si tuviéramos un licuado o un lodo, ¿no? Entonces, eso tal cual conocemos en el ambiente geotécnico como la disminución del esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo, recordemos, es el esfuerzo que corresponde al contacto entre granos, ¿sí? Si el agua separa los granos, pues ya no existe esfuerzo efectivo como tal, y eso desliza, ¿sí? Tenemos otro caso para los suelos densos, donde vemos que aquí está lleno de granitos, lleno de granos de suelo, y tiene agua, pero está tan cerrada la estructura, o sea, hay muchos granos dentro de ahí, que cuando yo le aplico una carga externa, el agua sí quiere separar las partículas, pero está tan cerrado que no causa el mismo efecto de aquí. Al contrario, en muchas ocasiones, ese contacto entre granos crea una especie como de tubitos capilares que en lugar de que el agua expulse agua hacia afuera, lo succiona, ¿sí? Lo succiona y aumenta el esfuerzo. Aquí disminuyó el esfuerzo y aquí aumenta el esfuerzo por esa presión de poro que nosotros le llamamos negativa, ¿no? Tal cual, esos son los efectos que tenemos en la respuesta de suelos cuando no permitimos el drenaje, ¿sí? Para este caso, ya resulta complicado que con Moore Coulomb, como lo vimos en los otros ejemplos, podamos ver si pierde resistencia o no, porque Moore Coulomb es muy puntual. Moore Coulomb solo te da un ángulo y una ecuación y nada más. Aquí es necesario ya migrar, dejar a un lado Moore Coulomb o tenerlo como respaldo, pero ya meternos a la trayectoria de esfuerzos. En la trayectoria de esfuerzos, pues es una serie de representación de la respuesta mecánica, bueno, que se basa con esas ecuaciones. Esto ya lo vimos, es el esfuerzo efectivo, que es el total menos la presión de poro, el esfuerzo desviador, y bueno, P, que sería un esfuerzo taédrico. Si lo queremos ver, es un esfuerzo promedio, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto, no?
¿Qué pasa con los suelos sueltos, ¿no? Aquí dice que es arena, pero no propiamente aplica para las arenas. También puede aplicar para las arcillas, para materiales finos. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos aquí? Aquí está suelto, pues aquí sube y de repente, ¡pum!, colapsa. ¿Por qué colapsa en esta parte? ¿Sí? Al no permitir el drenaje, ¿sí?, el agua empieza a separar los granos, como ya lo dijimos. En este caso, si nosotros con un sensor donde podamos medir la presión del agua, vemos que la presión del agua va aumentando, va aumentando, va aumentando y va aumentando. Eso hace que separe las partículas, ¡pum!, y que caiga. Este último esfuerzo también se le conoce como esfuerzo residual o bueno, el esfuerzo que causa la licuación como tal, o el esfuerzo último, ¿no?, como tal de licuación, ¿sí? ¿Qué pasa con los suelos densos? Aquí, si vemos, el esfuerzo va aumentando, cada vez se va haciendo más grande y más grande. Si lo asocio con su respuesta de presión de poro, que es correspondiente a la presión del agua, vemos que llega un pico y luego se vuelve negativo. Pero ustedes se preguntarán, es como una presión de agua negativa. La positiva es que empuja hacia afuera, o sea, no se deja y se abre. Pero ¿qué pasa con la presión negativa? Es el caso contrario. Ahí el caso contrario es que en lugar de empujar las partículas hacia afuera, la succión hace una especie de succión, ¿sí? Entonces, en lugar de separar las partículas, las amarra más. Es un fenómeno muy interesante en aquellos suelos densos donde al contrario de perder resistencia, la ganan más, ¿no? Esta es una representación que hemos llamado trayectoria de esfuerzos, que lo voy a explicar de forma conceptual en la lámina siguiente, ¿no? En este caso, vemos la trayectoria del cableado, ¿sí?, de suelos sueltos, ¿sí? Suelos sueltos me refiero a que tienen muchos huecos en su estructura, mucha relación de vacíos alta, ¿sí? De esos voy a hablar. Aquí vuelvo a poner esta figurita para recordar que este esfuerzo que vemos aquí tiene mucha relación con ¿no?, con el esfuerzo vertical y horizontal, ¿no? Tiene mucha relación con esta parte. ¿Qué vemos aquí? Sube la resistencia, ¡pum!, y de repente cae. ¿Por qué cayó? Y ahí se lo voy a explicar. Esta es una prueba CU, son resultados de una prueba CU. Y bueno, vamos a tratar de explicarlo conceptualmente, ¿no? En el punto 1, ¿sí?, aquí donde llegó al máximo, la presión, esa es la presión, es una medición que tenemos del agua. La presión del agua me dio esta lectura, ¿sí? Después, en un punto 2, en esta parte, me dio esta otra lectura del agua. Y luego, en el punto 3, me dio esta presión de la lectura del agua. ¿Qué voy viendo? Que la presión del agua va aumentando, cada vez aumenta más. Eso hace que estas presiones altas separen las partículas. Por esa razón, aquí ya no tiene resistencia, ¡pum!, cayó como tal, ¿no? En esta representación, lo que yo busco, o lo que yo quiero dar a entender, es que para cada punto de resistencia, esta está a la misma escala de ¿sí? La distancia que hay de aquí a acá es la presión del agua. La distancia que hay de aquí a acá es una segunda presión del agua. Y la distancia que hay de aquí a acá es una tercera presión del agua. ¿Qué vemos? Que cada vez más esta línea se va echando para atrás, ¿sí? Este es mi esfuerzo cero, ¿sí? Tengo un esfuerzo inicial. Empecé aquí y terminé acá. ¿Qué quiere decir esto? Que de un esfuerzo inicial con el que yo empecé a hacer la prueba, terminé en un final con una resistencia más chiquita. Esto habla de que prácticamente ya no existe resistencia entre partículas, ¿sí? Este tipo de pruebas en CEUs, llamamos CEUs, textiles CEUs, nos van a permitir ver el comportamiento del agua dentro de la estructura cuando yo no permito que salga el agua, ¿no? Cuando está tan cerrado que yo no permito que salga el agua como tal, ¿sí? También, bueno, para asociarlo a lo que veíamos hace rato con Móculo, existe una teoría que relaciona la pendiente que causa esta forma, esta pendiente M, con un ángulo de fricción interna, ¿no? Mediante esta ecuación, aquí mediante esta correlación, vemos que tenemos 24 grados, ¿no? Si esto lo pasamos a círculo de Moore, tendremos dos círculos en efectivos y círculos en totales. Pero aquí vuelvo a mi pregunta otra vez para los diseñadores geotécnicos. ¿Qué ángulo de fricción usamos? ¿El efectivo o el total? ¿Sí? Moore Coulomb lo único que nos va a dar es una cohesión y un ángulo de fricción interna, pero no nos va a dar
la visualización de esto, de cuánta resistencia perdió, o si es muy susceptible a que ese suelo se licúe, ¿no? La licuación, recordemos, es la pérdida de contacto entre los granos por el agua que se introduce dentro de la estructura y que los separa, ¿no? Aquí presento otro ejemplo, que este es para suelos densos como tal, ¿sí? En el mismo caso, aquí sí vemos la presión del agua no va creciendo, al contrario, se hace más pequeña, incluso llega a ser negativo. Es a lo que yo me refiero como succión, como tal. Genera una especie de succión que en lugar de separar las partículas, las aprieta más, digamos que las amarra, entonces mi resistencia va aumentando, ¿no? Igual el mismo caso, el ángulo de fricción estimado con este método y el ángulo de fricción estimado por Morkulov, ¿no? Y es aquí donde estamos otra vez en contradicción. ¿Qué uso? ¿Este o este? ¿Sí? En realidad, aquí lo que queremos ver es tener un criterio sano y un criterio en el que nosotros sepamos en qué momento usar uno y en qué momento usar el otro, ¿sí? O si esos son complementarios como tal, ¿no? Aquí, pues ya casi para terminar esta pequeña charla, sé que a lo mejor fue rápido, pero lo que intenté mostrar en esta charla es que el suelo en realidad tiene muchas respuestas, mucho comportamiento mecánico diferente en función de cómo lo vayamos a ensayar. No es que sea un dato fijo, o no es que sea algo instantáneo, una propiedad intrínseca, no es así como decir, ese suelo tiene 40 grados de phi y ya, ¿no? Ese suelo puede tener desde 0 a 45 grados en función de cómo yo lo quiera ensayar, en función de cómo esté en el sitio o cómo va a cambiar a través del tiempo, ¿no? Aquí les muestro un video de un depósito de Jales en Brasil, un Brumadinho que propiamente falló por incrementar la fuerza del agua dentro de los granos y no permitir drenaje. Y al perder ese contacto entre granos, pues el agua fluye, se vuelve pues prácticamente un lodo, ¿no? No sé si lo puedan ver. Ahí va avanzando, va avanzando, va avanzando y de repente se abre la cortina. Al abrirse la cortina, todo el flujo que estaba atrapado ahí, encerrado como tal, se libera, ¿no? Y al liberarse, pues bueno, ocasiona pues desgracias, ¿no? Esto es muy común, estos fenómenos son muy comunes, sobre todo en la industria minera, que bueno, que a pesar de que hay ingeniería geotécnica como tal, la mayoría de los geotécnicos están enfocados a las obras civiles, ¿no? También dentro de otras ramas de la ingeniería, como es la minera, pues se requiere, ¿no? el uso de ingenieros geotécnicos que puedan estimar o predecir esos comportamientos. ¿Se dan cuenta? Ahí falla, lo voy a adelantar un poquito. A ver si ya lo pueden ver. En esta parte se ve como el lodo o el suelo ya en estado suelto y saturado además, empieza a avanzar, empieza a avanzar, empieza a avanzar. Y bueno, ahí se ven unos carros, ¿no? Que andan por ahí. Me decirle que este suceso mató a mucha gente en Brasil y que además inundó muchas poblaciones que requirieron mucho tiempo de recuperación y pérdidas económicas grandes, ¿no? Los diseñadores tuvieron que enfrentar cuestiones ahí legales, ¿no? Con la ley. Y pues bueno, parte de la importancia de nosotros como ingenieros civiles es entender el comportamiento del suelo, ¿no? Como tal, porque somos responsables de muchas de las obras de ingeniería civil donde involucramos como tal el suelo, ¿no? Voy a concluir con esto. Aquí yo he colocado 3 conclusiones. Una es que la respuesta mecánica del suelo depende de las condiciones de la relación de vacíos y la saturación. ¿Sí? Hay que entender que no es lo mismo tener un suelo que está muy cerrado o un suelo que está muy suelto y que además uno esté seco y el otro esté saturado o parcialmente saturado, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuándo utilizar un no drenado? Aquí yo puedo decir, pues si es una arcilla como está tan impermeable, pues no deja salir el agua. Posiblemente sea así. Pero, por ejemplo, en el caso de las arenas que sí permiten el agua, esa condición no drenado se da, pero súper instantáneo. Por ejemplo, en un sismo, el sismo dura bien poquito, ¿no? Y a lo mejor cuando dura el sismo, no le da chance a que salga el agua, ¿no? En esa condición se puede considerar como no drenado. Entonces tendríamos que ver esa pérdida de contacto de granos también, ¿no? Otra cosa que te puede causar a ti que tengas una condición no drenada es que empiezas a construir edificios
de una forma acelerada, es decir, que empieces a cargar un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, pero de una forma rápida, tal que el suelo no deje o no asimile que está siendo cargado por un esfuerzo vertical, ¿no? O sea, está incrementándose de manera rápida, ¿no? Como tal. Y bueno, concluyo esta pequeña charla que más bien fue como una clase en línea. Creo que mi clase era a las 7 de la mañana, pero ahí les pido su comprensión. La verdad es que me apasiona ese tema y yo consideré que la parte conceptual como tal es muy importante para el desarrollo de nosotros, ¿no? Aquí sí quiero hacer una reflexión. Eso lo saqué de un meme, literal de un meme de la página de Ingeniería Geotécnica. Dice, la idea de que existen suelos cohesivos y suelos friccionantes debería desaparecer de la mente de los geotinistas, ¿sí? Pero ustedes no están listos para esta conversión. ¿A qué voy? A que no puedo decir yo que una arcilla es cohesiva, ¿sí? Porque más bien está en función de que está saturado. Si estuviera seco, me daría ángulo de fricción. Yo no puedo decir tampoco que la arena es friccionante, porque si esa arena yo le impido el drenaje, ¿sí? Yo le impido el drenaje como tal, también me daría ángulo de fricción cero, ¿no? Y pues con esto culmino mi charla. Espero les haya gustado. Ahí lo hice con mucho gusto y con todo para el público tecnológico y además de público de los tecnológicos vecinos, ¿no? Aliados y hermanos. ¿Listo, profesor Alejandro Cruz? Bueno, pues un tema muy interesante, profe, inclusive independientemente de que había muchos ingenieros civiles dentro de nuestros visitantes, los cuales me imagino que dominan también el tema. Maestro, pues, ¿quién mejor para poder comentar si no es el maestro Anchaitia, otro conocedor de la materia? Maestro Anchaitia, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, maestro Alejandro. Maestro Víctor, tema interesante, realmente siembra esa semilla de los ingenieros que se están formando en relación a una de las áreas que es bastante interesante y que requiere obviamente de una preparación muy completa en todas las áreas. Usted lo comentó, mecánica de materiales, mecánica de los medios continuos, todas las leyes fundamentales de la mecánica y de la hidráulica. Ingeniero, daremos paso, pues tenemos un auditorio que está haciendo algunas preguntas. Vamos a dar paso a estas preguntas. María de Lourdes Payán Arjona pregunta: ¿en qué tipo de proyectos deberían realizarse las pruebas de laboratorio con drenaje y por qué? Con drenaje, ¿sí? Profesor, Comúnmente... ¿puede quitar su presentación? Perdón, ya lo escuché. ¿Puede quitar su presentación? Ok, listo. Bueno, respondiendo a esa pregunta, con drenaje, comúnmente se ha utilizado realmente para estudiar suelos, digamos, una simplificación de no usar como tal la mecánica de suelos parcialmente saturados, ¿no? Que implica conocer parámetros de succión, mátrica, succión osmótica, ¿sí? Aquí se utiliza casi que para estudiar suelos secos o suelos parcialmente saturados, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Ahí ensayamos las muestras y vemos el cambio de volumen como tal a través de aplicarle un esfuerzo como tal ahí, ¿no? Ahí propiamente en una condición drenada, el mejor modelo para representar la resistencia al corte es indudablemente, a mi parecer, la ley de Mohr-Coulomb. Y la pregunta es, ¿cuándo? Se usa principalmente para suelos parcialmente saturados, ¿no? Eso es un poco la simplificación de no querernos meter a lo mejor, yo no soy experto en eso, con los suelos parcialmente saturados, donde ya involucras parámetros de succión como tal.
No sé si eso respondió la inquietud como tal. Sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos, pues ¿cuál sería la muestra representativa, la prueba representativa para poder determinar los parámetros de resistencia? La misma persona, María de Lourdes Payán Arjona, pregunta, ¿en las no drenadas no funciona el principio de esfuerzo efectivo? En las no drenadas, si no funciona el esfuerzo de... A ver otra vez, en las no drenadas no funciona el... Dice así la pregunta, ¿en las no drenadas no funciona el principio del esfuerzo efectivo? Ok, como tal, si hacemos quizás la ley de resistencia más común, ¿no? Que es Moore Coulomb, porque nos han enseñado a usar Moore Coulomb. Si yo utilizo esfuerzos efectivos, me va a dar un ángulo de fricción como tal. Me va a dar 35 grados, 36 grados, aunque el suelo esté, lo ves y no lo ves, lo ves medio flojo, medio suelto, medio aguado. Entonces, quizás el principio de esfuerzos efectivos como tal dentro de las no drenadas no lo recomendaría como tal como modelo constitutivo. Tendríamos que migrar a usar este otro tipo de ley de resistencia. En este caso hay una que se llama relación de resistencia no drenada, que es la resistencia no drenada sobre el esfuerzo vertical. Es otro tipo que te estima la resistencia al corte. Pero efectivamente yo en lo particular no recomendaría usar esfuerzos efectivos, por así decirlo, en pruebas no drenadas, ¿no? Como tal, sobre todo si vamos a la ley de resistencia Moore Coulomb, ¿no? Que al final de cuentas la prueba nos va a dar un ángulo pues, competente, cuando en realidad lo que te está mostrando ahí es la resistencia nada más propiamente de los granos, no de la estructura completa como tal. Entonces, no sé si eso también responde a la pregunta, y si no, mucho gusto, dejaré mis datos y se pueden comunicar conmigo. Sí, gracias, ingeniero. También preguntan si las gráficas y resultados presentados son en suelos en estado natural o son remoldeados con las condiciones de saturación y densidad. Sí, mire, hay un mix, ¿no? Hay unas que son reconstituidas o remoldeadas, como le llaman, y hay otras que son naturales, ¿no? ¿Cuál es la reflexión de aquí? ¿Sí? Realmente no importa, bueno, sí, no importa en la forma de atacar un problema geotécnico, porque muchas veces no podemos tener integrales y las reconstituimos, que es muy válido. Pero la reflexión en este punto es, la respuesta del suelo está dado prácticamente por su relación de vacíos, qué tan hueco o qué tan compacto esté. Voy a quitar la variable remoldeado o inalterado. Realmente para la respuesta que voy a obtener no importa cómo esté. ¿Por qué? Porque lo que va a responder es la relación de vacíos como tal, ¿no? Al final de cuentas hay una teoría que se llama teoría del estado crítico, donde dice que todos los suelos llegan a un esfuerzo residual y no importa cómo lo hayas preparado, si es natural o no, todos van a llegar a ese esfuerzo último, ¿sí? Entonces, realmente en ese tema a lo mejor tan académico, pues no importa a lo mejor cómo si lo tenemos de remoldeadas o naturales como tal. Eso más bien yo creo que tiene que ver con las exigencias del proyecto, ¿no? O la facilidad que tenemos de extraer muestras como tal. Sí, maestro, todavía tenemos tiempo. Pregunta José Salazar, para suelos arcillosos saturados, ¿qué parámetros se utilizan? Suelos arcillosos saturados, ¿no? Eso yo lo explicaba con colegas estructuristas, ¿no? Como tal, que ellos son los que utilizan más estos datos. Bueno, más bien lo aplican ya para sus diseños. Tienes que ver mucho la duración de la carga que vas a aplicar, ¿no? Comúnmente en la Ciudad de México se acostumbra y es válido que se utilice la resistencia no drenada, que prácticamente es hacer un ensayo triaxial U, o no considerado no drenada, donde nada más te da una resistencia no drenada, que es la cohesión, y es muy válido. Pues se puede utilizar eso para cuestiones de cimentación.
El problema va más allá cuando no queremos ver cimentaciones, cuando queremos ver, por ejemplo, estabilidad de taludes pruebas de prevención. o ver las susceptibilidades o a un flujo, ¿no? Ahí sí quizás no tendríamos que abandonar lo que es la cohesión y empezar a ver las trayectorias de esfuerzos como tal. Su respuesta es, para el caso de la Ciudad de México, se analiza con pruebas UU, con la cohesión creo que es suficiente, ¿no? Pero tendríamos que ver también esto a través del tiempo, ¿no? Si vamos a permitir drenaje, tendríamos que ir migrando también a esa parte, ¿no? Ingeniero, tenemos varias preguntas, bastantes, no creo que nos dé tiempo para tantas, pero sin embargo, en el momento que ya indique que el tiempo dio, le paramos. Pregunta, en el derrumbe de Brasil, ¿existen pruebas de prevención y cuáles son sus características? Sí, fíjese que es un caso especial. Ese depósito de residuos mineros ha sido uno de los más instrumentados del mundo. Es decir, tenía tubos de observación y esómetros donde podíamos medir la presión del agua a partir de instrumentos como tal, ¿no? Estuvo muy instrumentado, o sea, se tomaban lecturas constantemente. Entonces, aparentemente, pues, se estaba monitoreado, ¿no? Pero simplemente faltó un cambio de esfuerzos para que llegaras al pico y cayeras, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de prevención? En este caso, el monitoreo. Es como cuando cuando estamos enfermos, casos tan común como los niveles de azúcar, que desgraciadamente en México padecemos mucho. ¿Qué hacemos? Vamos al laboratorio y al médico cada cierto tiempo para ver cuáles son la variación de nuestros niveles de azúcar, ¿no? Si vemos que nuestros niveles de azúcar están subiendo, pues le paramos, ¿no? A la Coca-Cola, ¿no? Y le paramos a las carnitas, ¿no? Aquí igual, si yo veo que las presiones internas están siendo muy altas, empiezo yo a cuidarme más como tal. Sí, ingeniero, está muy participativo el auditorio, muchas preguntas, creo que dos más, si es que tenemos tiempo. Pregunta Horacio Sánchez Corona, para obtener un valor de resistencia de terreno para diseño estructural, ¿cómo definimos la cantidad de estudios de mecánica de suelos a realizar? Y también, ¿cuál es el criterio para definir la profundidad de este tipo de estudios? Ok, aquí estoy leyendo la pregunta. Ok. Mire, en realidad, en el caso, igual otra vez vuelvo a repetir, la Ciudad de México tiene al menos unas ciertas recetas, por así decirlo, de si tienes un perímetro de tanto, al menos haz esto. En el interior del país resulta un poco más complicado, porque no existen, bueno, sí existen como tal esa receta, pero el manual de obras civiles de la Comisión Federal viene ahí, por ejemplo, para estimar lo que es la velocidad de onda, la respuesta sísmica del suelo, una serie de requisitos mínimos para poder conocer esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí tendríamos que tener a un buen geotecnista, a un buen ingeniero profesional de esta área, que conozca la zona y que sepa las dificultades de cada sitio para proponer un número de pruebas o de ensayos o de perforaciones necesarias, además de conocer qué cosa vamos a construir ahí, qué tipo de estructura vamos a construir ahí, si va a estar sujeto a vibraciones, si va a ser una planta nuclear, por ejemplo, ¿no? O si va a ser un hospital, etcétera. Tenemos que tener eso para definir la profundidad y el tipo de pruebas que vamos a hacer. Además, ahí me pregunta, la profundidad, una regla básica puede ser con la distribución de esfuerzos, que este profesor Anchita también lo presenta en sus clases, ¿no? Ver hasta dónde se disipan las presiones, y puede ser un buen comienzo para ver la transmisión de esfuerzos, ¿no? De la estructura hacia abajo, y ahí podemos, por ejemplo, tener un punto de partida para llegar a cierta profundidad de exploración. Ingeniero, quiero comentarles que tenemos de Balancán, Tabasco, Huimanguillo, Tabasco, Misantla, Pochutla, Los Ángeles, tenemos gente que está conectada. Y no sé, aquí habría una última pregunta sobre las reflexiones de la presentación. No siempre se tiene el presupuesto para realizar varios ensayos triaxiales. Si se tiene que elegir entre el material natural del sitio y el material remoldeado,
¿Qué recomienda desde su experiencia? Ok. Sí es vaya, es lo común, a veces no hay mucho presupuesto para esto. Si vamos a utilizar material remoldeado, lo que yo recomiendo es hacer un análisis paramétrico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos? Lo reconstituimos al peso volumétrico de campo. Y con ese decimos, bueno, lo reproduzco al peso volumétrico de campo y me va a dar unas propiedades, ¿no? Pero yo recomendaría al menos 3 puntos. Hacer el peso volumétrico de campo, una condición más suelta y una condición más densa, ¿sí? Eso sí está parcialmente saturado, o sea, con esos 3 pudiéramos tener 3 puntos donde puede variar la resistencia mecánica, ¿no? Digo, si tenemos tiempo y tenemos el presupuesto, pues yo también empezaría a variar la cantidad de agua con la que constituyo mis muestras, ¿no? Sería pues una buena estrategia hacer un análisis paramétrico. Sí, maestro, creo hemos llegado a la conclusión. Excelente tema, excelente presentación, un auditorio de jóvenes, de ingenieros, a estudiantes, muy participativo. A nombre del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3, pues un agradecimiento y felicitación. Y ojalá pudiéramos contar con todo ese bagaje de conocimiento que usted tiene y su experiencia para seguir pues trabajando y dando este tipo de conferencias. Muchas gracias a todos, agradecido por su participación, la presencia, y maestro Víctor, pues quedamos en contacto y seguimos viéndonos para este tema tan interesante de ingeniería civil. Ok, muchas gracias. Ahí en el chat he compartido mi correo, es victorluis@gmail.com. Ahí me pueden localizar para las dudas que tengan, con mucho gusto se los aclaro, a lo mejor más en corto, ¿no? Y pues muchas gracias y a todos ustedes, y pues bueno, yo orgulloso de estar en el sistema tecnológico, ahí donde yo soy originario, Tamazunchale, San Luis Potosí, pues sí es un tecnológico ya de hace 20 años, ¿no? Entonces he notado cómo el tecnológico cambia vidas, ¿no? Entonces hay que seguir. Gracias, maestros. Gracias, maestro Anchaitia, maestro Víctor Luis, por su ponencia. Gracias a todos los participantes. Recordemos que mañana tenemos otro webinar, también relacionado con la ingeniería civil. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.